Hola a todos y gracias por acompañarnos en este nuevo recorrido. Hoy revelaremos un capítulo inesperado en la vida de Ricardo Darín. Una verdad que él mismo decidió enfrentar a los 68 años y que dejó al país entero en silencio. En los próximos minutos descubriremos qué confesión mantuvo oculta durante décadas y por qué eligió hablar justo ahora. A lo largo de su trayectoria, Darín fue considerado un símbolo de equilibrio emocional, un artista inmune al escándalo y dueño de un prestigio que parecía inquebrantable. Por eso, cuando aceptó conceder una entrevista cargada de pausas profundas y palabras medidas, nadie imaginó el impacto que tendría. Lo que empezó como una conversación íntima pronto se transformó en una revelación que removió la memoria colectiva de una nación entera. Era como si el hombre que todos admiraban hubiese bajado por fin la guardia, permitiendo que el mundo viera la sombra que siempre caminó a su lado. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte para apoyarme a seguir creando más contenido. Su confesión no llegó acompañada de estridencias ni dramatismos excesivos. Fue un murmullo quebrado, casi un susurro, pero cargado de un peso emocional devastador. Admitió que hay un episodio de su pasado que jamás logró perdonarse y que, durante años, intentó silenciarlo incluso ante sí mismo. Las cámaras captaron un brillo distinto en su mirada, una mezcla de vulnerabilidad y cansancio que no se había visto antes. Era evidente que aquel instante no surgía de una estrategia mediática, sino de un largo proceso interno que finalmente encontró una salida. Mientras el público intentaba comprender el alcance de esas palabras, la pregunta inevitable comenzó a expandirse como un eco: ¿qué ocurrió realmente en su vida que aún hoy lo atormenta? Ese interrogante abrió una grieta en la imagen pública del actor, permitiendo que emergiera un ser humano complejo, atravesado por dudas, heridas antiguas y silencios que habían quedado atrapados en su memoria. Lo que escucharemos a continuación no solo explica su carga emocional, sino que también revela un pasado que durante años prefirió mantener bajo llave. Y así comenzamos este viaje hacia la verdad que Darín guardó durante tanto tiempo. Porque comprender su confesión requiere retroceder en el tiempo, adentrarnos en su infancia, en su entorno familiar y en las primeras huellas que moldearon su vida. Solo entonces podremos descifrar el origen de esa culpa que nunca logró dejar atrás. Para comprender el peso de la confesión de Darín, es necesario viajar a los primeros capítulos de su vida, a una infancia marcada por luces deslumbrantes y sombras profundas. Nació en el seno de una familia dedicada por completo al espectáculo. Un entorno que para muchos habría sido un privilegio, pero que para él significó una mochila emocional que cargó desde muy temprano. Su padre era un actor reconocido y su madre una figura destacada del teatro. De modo que Darín creció entre bambalinas, libretos marcados y el ajetreo constante de un mundo donde la imagen siempre debía mantenerse intacta. A los 10 años ya compartía escenario con sus padres y apenas 4 años después debutaba en televisión. Su rostro se convirtió velozmente en uno de los más codiciados del país y la industria lo abrazó con entusiasmo. Sin embargo, aquella rápida ascensión no vino acompañada de la estabilidad afectiva que un niño necesita. La separación de sus padres lo golpeó con una fuerza que no supo nombrar. Mientras su carrera comenzaba a despegar, su hogar se resquebrajaba sin remedio. Su madre quedó a cargo de él y la figura paterna comenzó a difuminarse hasta convertirse en un silencio difícil de procesar. En ese vacío, Darín empezó a hacerse preguntas que lo acompañarían durante toda su vida. Sentía que el mundo lo aplaudía, pero no terminaba de saber si lo querían por quien era realmente o por el personaje que representaba hacia afuera. Esa duda se transformó en una grieta emocional que lo separaba del resto, incluso cuando estaba rodeado de admiradores. Pese a su carisma natural, experimentaba una soledad áspera,
La clase de soledad que nace cuando uno aprende demasiado pronto a ocultar sus emociones para complacer a los demás. La fama temprana también le dejó otra marca profunda. Lo que para otros jóvenes podía ser un sueño, para él se convirtió en una obligación implícita. A veces sentía que no había elegido el camino artístico, sino que había sido empujado hacia él por la fuerza de su linaje. Con el paso del tiempo, esa sensación de destino impuesto comenzó a generar una presión interna que crecía sin descanso. Sus primeros éxitos televisivos consolidaron su imagen pública como galán, pero por dentro él se preguntaba si realmente pertenecía a ese mundo o si simplemente interpretaba un papel que no podía dejar de lado. La adolescencia fue, por tanto, un periodo decisivo. Mientras el país lo aclamaba, él lidiaba con dudas existenciales que no sabía cómo resolver. Cada vez que subía a un escenario encarnaba un nuevo personaje. Una parte de sí mismo quedaba relegada a un rincón silencioso. Allí nacieron los primeros fantasmas que, con el tiempo, se volverían imposibles de ignorar. Y aunque aún faltaban muchos años para que el peso de esos recuerdos se manifestara en una confesión pública, el origen de su sombra más persistente ya estaba sembrado. Es en este contraste entre éxito exterior e inestabilidad interior donde se encuentra la clave para comprender lo que vendría después. Porque las heridas que no se atienden a tiempo terminan por moldear decisiones, relaciones y silencios. Y en el caso de Darín, aquellas cicatrices invisibles fueron el punto de partida de una vida marcada por contradicciones tan intensas como su propio talento. Con el paso de los años, la carrera de Darín alcanzó un punto de inflexión que marcaría para siempre su trayectoria. Tras décadas en la televisión, en el año 2000 protagonizó una película que cambiaría no solo la percepción del público, sino también su relación con el oficio. Ese éxito descomunal lo catapultó a una categoría distinta, una donde la exigencia creativa se volvía tan feroz como el reconocimiento que recibía. A partir de entonces comenzó a elegir sus proyectos con una rigurosidad extrema, adentrándose en personajes cada vez más densos, quebrados y emocionalmente peligrosos. El público veía a un actor en su mejor momento, dueño de una intensidad interpretativa incuestionable, pero lo que ocurría lejos de cámara era otra historia. Con cada nuevo personaje, Darín sentía que un fragmento de sí mismo se desdibujaba. Aquella entrega absoluta que lo convertía en un intérprete admirado también lo arrastraba a un territorio interior cada vez más oscuro. Empezó a experimentar una fatiga silenciosa que no sabía cómo explicar. Evitaba entrevistas, rechazaba eventos públicos y se replegaba en un hermetismo que contrastaba con la imagen cálida que durante años había proyectado. Ese desgaste empezó a repercutir también en su vida familiar. Su relación con su esposa, con quien compartía décadas de convivencia, atravesó periodos de distancia que la prensa notó de inmediato. Aunque ambos evitaban dar explicaciones, la ausencia mutua en eventos importantes hablaba por ellos. No se trataba de escándalos ni de conflictos explosivos, sino de un desajuste emocional que se acumuló con el tiempo. En paralelo, la relación con su hijo también experimentó tensiones. Padre e hijo compartían profesión, pero aquella cercanía profesional no impedía los roces naturales entre dos personalidades fuertes que luchaban por mantener sus propios espacios. El punto más crítico de esta etapa llegó en 2018, cuando una reconocida actriz lo acusó públicamente de destrato laboral mientras trabajaban juntos en una obra teatral. Hasta ese momento, su reputación era casi impecable, pero aquella denuncia abrió un debate feroz en los medios y en las redes. Algunos defendían su trayectoria intachable, otros exigían explicaciones. Él eligió callar durante meses, una decisión que solo intensificó las especulaciones. Para un hombre que siempre había controlado cada detalle de su imagen pública,
Ese fue un golpe devastador. No solo se sintió herido por la acusación, sino también por la rapidez con la que algunos parecían dispuestos a darle la espalda. Ese silencio forzado lo llevó a un repliegue aún mayor. Canceló reportajes, rechazó guiones y se retiró temporalmente de los focos. En su círculo íntimo contaban que pasaba largos periodos en su casa de campo, desconectado de todo. Fue en ese aislamiento donde comenzó a enfrentarse a sus heridas más antiguas. Aquellas que venían de su infancia, de las presiones tempranas, de los sentimientos no resueltos y de decisiones que, con los años, habían acumulado un peso insoportable. Por primera vez se permitió reconocer que su carrera brillante había tenido un costo emocional enorme. Desde esa introspección profunda empezó a tomar conciencia de la sombra que lo acompañaba desde hacía décadas. No era un error reciente ni un conflicto puntual, sino una culpa más íntima, una carga emocional que había preferido ocultar incluso ante sí mismo. Esa grieta interna no surgió de un solo acontecimiento, sino de una vida entera intentando sostener una perfección imposible. Comprenderlo fue el primer paso hacia la revelación que, años después, compartiría con el país entero. Hoy, a los 68 años, Darín vive lejos del ruido mediático que durante décadas marcó su vida profesional. No eligió una mansión ostentosa ni un refugio lleno de lujos. Prefirió una casa sencilla, rodeada de silencio, donde puede caminar con sus perros, cuidar el jardín y reconectar con una calma que nunca había conocido. Esa distancia de los focos no representa una retirada definitiva, sino una necesidad vital, una pausa para reconstruirse después de tantos años interpretando personajes que lo dejaron emocionalmente agotado. Su relación con Florencia también encontró un nuevo equilibrio. Tras etapas de distancia y silencios prolongados, ambos optaron por una convivencia más serena, basada en la complicidad madura y una aceptación más honesta de sus propias fragilidades. Ya no buscan replicar la intensidad de los primeros años, sino sostenerse desde la calma, desde una comprensión profunda del camino recorrido. Con su hijo ocurrió algo similar. Pasaron de tensiones silenciosas a una relación cimentada en la admiración mutua. Hoy disfrutan conversaciones largas, proyectos compartidos y una mirada más humana, más real, lejos de las exigencias que alguna vez complicaron su vínculo. En lo profesional, su forma de trabajar cambió. Selecciona con extremo cuidado cada proyecto y evita las dinámicas que antes los unían en conflictos internos. Su interpretación en Argentina 1985 volvió a colocarlo bajo los reflectores internacionales. Pero esta vez él eligió no dejarse arrastrar por la vorágine mediática. Ya no siente la necesidad de probar nada. Entendió que su valor no depende del aplauso, sino de su bienestar emocional. Fue precisamente en este estado de introspección cuando decidió hablar. Durante años había cargado con una culpa que nunca había verbalizado. No se trataba de un escándalo oculto ni de un episodio destinado a destruir su carrera. Era algo más profundo, algo que había crecido silenciosamente desde su infancia. Aquella sensación de no haber estado a la altura para quienes amaba. De haber permitido que la vorágine del éxito lo alejara de momentos esenciales. Lo acompañó como una sombra persistente. Todo aquello que cayó, las ausencias que no supo reparar y las decisiones que tomó sin escucharse a sí mismo fueron moldeando una herida que nunca terminó de sanar. La carta que escribió y jamás envió se convirtió en el símbolo de esa deuda emocional. No buscaba pedir perdón al público ni limpiar su imagen. Era un acto íntimo, un intento de reconciliarse con el niño que alguna vez fue, con el hijo que se sintió perdido, con el hombre que vivió décadas sosteniendo un personaje que a veces lo devoraba por dentro. Entendió que la verdadera carga no era un hecho puntual, sino la acumulación de años sin permitirse mostrar vulnerabilidad.
Al compartir su confesión, no pretendió generar polémica ni atraer atención. Fue un gesto de humanidad, una invitación silenciosa a reconocer que incluso quienes parecen fuertes e inquebrantables cargan con dudas, culpas y miedos. La revelación no cambió su legado artístico, pero sí transformó la forma en que muchos lo miran. Dejó de ser solo un ícono para convertirse en un hombre que tuvo el coraje de enfrentar sus sombras y aceptar que nunca es tarde para empezar de nuevo. En esa honestidad radica quizás su mayor enseñanza, porque detrás de cada figura admirada existe una historia que desconocemos, un puñado de verdades que nadie se atreve a decir y una lucha interior que rara vez sale a la luz. Darín, al ponerle voz a la suya, nos recuerda que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino un camino poderoso hacia la libertad emocional. Y en esa revelación final encontramos la esencia de su viaje, el valor de reconciliarse con uno mismo después de toda una vida interpretando papeles ajenos.